Tengan muy buenos días. La Biblioteca Rafael Mesayau le da la bienvenida a este taller titulado Consejos prácticos para preparar un artículo. Y bueno, en un mundo donde la comunicación pues es muy fundamental y también contar con herramientas y estrategias efectivas para poder redactar artículos de calidad, tenemos el gusto de aprender hoy de un experto en el área. Eduardo Mengíbar Valencia es comunicador, conferencista, consultor, escritor, asesor de proyectos de investigación en innovación educativa y docente de pregrado y posgrado en las áreas de comunicación, tecnologías y educación. Él es director de educación a distancia de Bebé Virtual y director de la revista científica Diálogos de la Universidad Don Bosco. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, magíster en Informática Educativa y doctor en Educación y Comunicación Social. Ha realizado diversas publicaciones en libros, revistas indexadas y a través de conferencias dictadas en congresos nacionales e internacionales en temas relacionados con la educación a distancia, entornos de aprendizaje, innovación educativa y educomunicación en entornos digitales, entre otros temas. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Eduardo Mengíbar, quien compartirá con nosotros valiosos consejos sobre cómo preparar un artículo. Adelante, doctor Eduardo. Muy buenos días, estimados profesores, investigadores, colegas. Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias, Ligia, por la presentación. Para mí es un placer dirigirme a ustedes como editor, director de la revista Diálogos. Principalmente, el taller tiene como finalidad que podamos mirar, reflexionar, analizar, conversar sobre elementos clave para que podamos publicar un artículo y cómo nosotros desde el rol de editor de una revista hacemos la recepción, la revisión y enviamos a los pares evaluadores el artículo que ustedes han publicado o que han escrito. Voy a compartirles pantalla para que empecemos a desarrollar esta actividad. Muy seguramente ya están viendo mi pantalla. Como lo mencionaba Ligia, son elementos puntuales de cómo preparar un artículo y vamos a hablar sobre ello, ¿no? Aquí está plasmado el objetivo. Esto es un esfuerzo de un ciclo de conferencias que la biblioteca de la Universidad Don Bosco está desarrollando. Y este es una conferencia taller que se incorpora a ese ciclo de conferencias de investigación, ¿no? Entonces, puntualmente buscamos que ustedes puedan tener algunas herramientas prácticas y consejos que les puedan ayudar para la redacción y presentación de artículos científicos, ¿no? Vamos a hacer una actividad de diagnóstico inicial en la herramienta NIRPOD para conocerlos, qué es lo que ustedes han escrito, si han investigado, etcétera. Y vamos a hacer en vivo, ¿sí?, esta dinámica. Para ello, vamos a generar en este momento un código que les va a permitir ingresar. Por favor, yo les voy a copiar el enlace. Igual ustedes pueden colocar john.nirpod.com en Google y luego les va a pedir el código que es 9693, perdón, EHW. Esto yo se los voy a copiar también para que ustedes puedan desde el enlace darle clic y sin ninguna dificultad. Vamos a mirar por acá. Los que hayan podido ingresar, perfecto. El código se va a mantener en la parte de arriba de la presentación. ¿Listo? Bien. Eh, Voy a copiárselo en el chat para que lo puedan tener en este momento. También ya Felipe nos ayudó copiando el enlace. Ahí les he compartido también la URL para que puedan ingresar. Excelente, aquí está ya la primera pregunta. El código es 93 EHW. Tienen que colocarlas en mayúscula y tal como aparece para que podamos ingresar correctamente.
Yo voy a ir mirando acá las opciones que ustedes van a ir respondiendo y lo vamos a ver en vivo. La primera pregunta es, ¿ha realizado alguna investigación científica? ¿Es de colocar sí o de colocar no? Me avisan si tienen alguna dificultad o pueden perfectamente ingresar. Vamos a dar algunos segundos para que ustedes puedan ir generando el ingreso y que podamos ir observando, ¿no? Bien, ya tengo aquí 24 participantes. La herramienta me permite mostrarlos por acá, ¿sí? Me permite mostrarlos acá. Esta herramienta la estoy utilizando desde la versión gratuita, ¿no? Aquí podemos observar, ¿sí? Quiénes se han logrado conectar. Muy bien. Otra pregunta. ¿Ha publicado investigaciones científicas? Primero es si ha logrado hacerla. Podemos tener un informe de investigación, pero quiero conocer también si ha publicado la investigación científica. En la primera, voy de nuevo aquí a la primera. Si yo me voy al rol de profesor, aquí podemos ver la estadística, ¿no? El 52% dijo que no y el 31% dijo que sí. Vamos a la segunda, que es, ha publicado investigación científica, 65.5 dice que no y hay un 6.9 dice que sí. Esto es un dato muy interesante de quién es el público con el que estoy interactuando para que podamos generar una reflexión pues en torno a ello, ¿no? A aquellas personas, profesores que de pronto están iniciando con lo de la publicación científica. Vamos con otra pregunta. De los que han publicado, ¿cuántas investigaciones científicas ha publicado? De quienes han dicho, sí, yo he publicado una investigación, ¿cuántas investigaciones han publicado? Y ahí habían opciones como uno, 0, 3, 2, más de 4, y ahí entra 5, 10, 20 que ustedes tengan, ¿no? Entonces, ¿cómo va la tendencia? El 33.3 dice 0, 6.7 dice 1, más de 4 no hay todavía, 3 tampoco y de 2 tampoco. Vamos a esperar un momentico ahí, tal vez algunos están ingresando aún y han tenido alguna dificultad, lo pueden hacer en este momento. Vamos a darles un espacio, ¿no? Tenemos 30 profesores que están en esta actividad en NIRPOD. También para los que no han podido ingresar y si quieren dejar su respuesta en el chat, pueden hacerlo en el chat de Teams. Luego le vamos a dar lectura. Vamos a avanzar porque hay otras actividades que vamos a ir desarrollando. Esto me está sirviendo un montón. ¿En qué campos ha publicado? Para los que dijeron que se han publicado, ¿en qué campos? Por ejemplo, educación, ciencias sociales, filosofía, ingeniería, innovación, tecnologías. Ahí pueden colocar en el espacio de abajo, pueden escribir para que me vaya apareciendo por acá a mí. Y así conocemos los campos en los que usted ha publicado, ¿no? Muy bien, el profesor José Arturo dice, realizó publicaciones, pero en temas de normalización de ISO y compliance. Carlos dice ciencias sociales, muy bien. María José Ulín dice ciencias sociales, análisis de narrativas mediáticas, enfoque semiótico, está en el área de ciencias sociales. Kelly dice que aún no, perfecto. Es válido que coloquen si no han realizado, pero están realizando, por ejemplo. Roxana dice en educación, excelente. Vean cómo podemos todos observar esta dinámica de participación. Jennifer dice aún no. Samuel dice aún no. Dorca dice en el área de ciencias, excelente.
Mónica, no he publicado, pero me gustaría en el área de educación. Carlos José aún no. Franklin Rodrigo aún no. Carlos Virgilio aún no. Rodolfo aún no. Excelente. Aquí podemos ver algunos colegas que ya están dando su comentario. ¿Sí? Y vemos que hay varios que están en el área de educación. Excelente. Perfecto, gracias por este feedback. Esta herramienta, aprovecho para decirle, la pueden utilizar con sus estudiantes si son grupos relativamente pequeños para que ellos puedan, ustedes puedan hacer actividades en medio de la clase y ellos puedan interactuar, dialogar, puedan hacer este tipo de construcción, que lo vamos a ir mirando más adelante, ¿no? Excelente. Bien, para los que dijeron que han publicado en revistas, los que dijeron que han publicado, si lo han hecho en revistas indexadas. Es decir, yo pude haber hecho un informe y no publicarlo, perfecto. Pude haber hecho el informe y luego publicarla, excelente. Pude haber hecho el informe, publicarla, pero no en una revista indexada. Y pude haber hecho todo este proceso, hacer la investigación, publicarla en una revista y que esté indexada. Cuando hablo de una revista indexada, es una revista que está en base de datos porque ha sido cuidadosamente seleccionada en la base de datos para ingresar en las bases de datos como Dialnet, Latindex, Redalic, por ejemplo, EBSCO, ya en niveles más altos, Web de la Ciencia, Scopus, ProQuest, Cielo. Esas son las bases de datos académicas que permite que la revista ingrese. Y esto significa que hay una revisión cuidadosa de la base de datos en las que observan no solo la parte de cumplimiento de ciertas normativas, sino cómo la revista se está desarrollando. Si tiene una revisión rigurosa, si tiene una revisión por pares, a doble ciego, si lo tiene a un par, si lo tiene, por ejemplo, abierto, que la gente o el autor sepa quiénes se van a revisar, etcétera, ¿no? Muy bien. Vamos a mirar. El 6.7 Mire, dice que sí. dice que tal vez puede revolver las hojitas allá en la emisora. Si Me me quedo ayudan apagando muy micrófonos Sí, sí. y bueno, ahora ya habilité mi micrófono porque se mutearon todos. Muy bien, el 6.7 dice que sí ha publicado una revista indexada. Entonces, justamente ahí es donde vamos a ir mirando este elemento. No se vayan a salir porque luego hay otras actividades que vamos a regresar a NIRPOD para que las podamos ir contestando. Vamos entonces acá a nuestra presentación. Vamos directamente a qué pasos debemos cumplir, tomar en cuenta para escribir y publicar un artículo en una revista indexada. Claro, todos estos elementos que les voy a compartir para los que ya han publicado, les ha tocado revisar, les ha tocado mirar, porque es importante que para publicar en una revista yo haya primero, evidentemente, realizado la investigación. Aquí estamos mirando que yo hice una investigación y ahora tengo ya que publicar, que escribir ese artículo. Cuando yo hago la investigación, mi finalidad es siempre, y lo vamos a mirar en la siguiente lámina, es esta, y lo dice APA. Una publicación está completa solo cuando los resultados se comparten con la comunidad científica. ¿Y cómo se comparten los resultados con la comunidad científica? Publicando el artículo. Desde nuestras áreas de educación, es importante que busquemos una revista que esté en línea de nuestro campo. Uno de los errores comunes es que yo hago el artículo, pero lo envío a una revista que tal vez no cubre mi área de conocimiento y por lo tanto es rechazado por el editor. Y nosotros lo hemos vivido justamente para este número 30 que estoy preparando de diálogos. Lo hemos vivido con el equipo que hemos recibido artículos que no están en el campo de la educación, currículo, didáctica, innovación en tecnología que publica diálogos. Y vinieron artículos que están fuera de este campus. Entonces fue rechazado
¿sí? Este artículo, bueno, fueron como 3 artículos rechazados. Y es una tasa ya de rechazo que tiene la revista, pero porque no encajan en el conocimiento. Otra tasa de rechazo es porque el artículo no está bien metodológicamente, teóricamente, epistemológicamente, no está bien estructurado. En esta primera del conocimiento es común, según lo hemos conversado con varios editores internacionales de revistas científicas, es común que los profesores envíen artículos a una revista inadecuada, ¿sí? Como un primer elemento que es importante tomar en cuenta la selección de la revista, ¿no? Ahora bien, vamos entonces a mirar, cuando yo ya voy a escribir un artículo porque ya hice una investigación, es decir, tenía un problema de investigación, y tenía una temática de investigación, yo hice la investigación como tal. La investigación pudo haber salido en un informe que yo debo entregar, pero luego yo hago el artículo, escribo el artículo de investigación. Aquí me voy a referir a una investigación empírica, ¿sí? A una investigación inédita. Sí, no me estoy refiriendo a una investigación de reflexión, a una investigación producto, por ejemplo, de la revisión de la literatura, sino a una revista que indexa artículos de investigación científica, ¿sí? Inéditos, de una experiencia empírica, que utiliza el método científico. Cuando yo voy a estructurar el artículo, el primer elemento que debo ir pensando es en el título, ¿sí? Como una regla, ¿no? Como un concepto básico, práctico. El título me tiene que decir cuál es el tema. El tema no es el título, ¿sí? Eso es importante. El tema no es el título. El título contiene el tema, porque el tema puede ser muy amplio, ¿sí? Por ejemplo, en el que les muestro, que es de diálogo, experiencia de los docentes que investigan en la Universidad Don Bosco de El Salvador. Ahí estamos hablando de un tema de experiencia de investigación de nuestros docentes. Contiene las variables, contiene los aspectos teóricos y contiene la población. Es importante que el título no sea más o mayor de 12 palabras en el título. También es rechazado un artículo por ser un artículo con títulos muy ambiguos que no dicen lo que va a contener o lo que contiene el artículo. Es importante que ese título que yo le voy a colocar reúna, ¿sí? Básicamente lo que yo quiero establecer. Y les voy a mostrar otros ejemplos directos para que ustedes puedan ver. Por acá les tengo uno directo de Apertura, que es una revista científica de la Universidad de Guadalajara. Es muy buena, está en base de datos de Cielo, Redalí, Dialnet, ProQuest, etc. Y dice ambiente virtual de aprendizaje en la capacitación docente en investigación científica. Nos menciona el tema, nos menciona quiénes son los que aparecen como población que ha sido investigada. Es un tema directo. Podemos ver también en revistas más avanzadas, como Comunicar, por ejemplo, que es una revista que está en Scopus, del área de comunicaciones de España. Y vemos acá un título de otro artículo que ya está publicado. Escalas para valorar el uso de las TIC y la violencia filioparental en adolescentes. Si ustedes observan, tiene un título completo. Es una revista, esta de Comunicar nos viene bien a los que estamos en las áreas de educación y comunicación. Como les digo, es una revista que está en Scopus. Tiene toda una estructura. Esta revista es una de las que yo recomiendo si nos vamos a revistas ya publicadas en Scopus. Si nos vamos a otro tipo de revistas que no está aún en Scopus, por ejemplo, como las nuestras o Apertura inclusive, que no está en Scopus, pero son revistas que son muy rigurosas para la revisión, para la clasificación de los artículos. Nos vamos de nuevo a la presentación y vamos al siguiente elemento importante. El resumen. Otro de los elementos importantes que como editor de revista yo leo primero, después de ver el título que contiene, es el resumen. El resumen de una investigación científica, producto de una experiencia empírica, es sumamente importante
que lleve la síntesis del artículo en no más de 300 palabras, entre 250 y 300, incluyendo las palabras clave. Eso es importante. No es un resumen de media página, no es un resumen de 5 párrafos, es un solo párrafo estructurado por puntos y seguidos que me permite a mí conocer varios elementos. El primero es lo que está relacionado con el título del artículo. Segundo elemento importante es el objetivo de la investigación. Importante qué método o metodología utilizó dentro del marco metodológico, cuáles fueron brevemente los resultados y a qué discusión o conclusiones se llegaron. Sí, el método que siempre miramos de introducción, metodología, resultados y discusión. Eso es sumamente importante que esté en el resumen. Y vamos a mirar un ejemplo, que es el que les estoy mostrando acá, de este artículo de la revista Apertura, que cuando vemos el resumen es un solo párrafo estructurado a través de puntos que están puntos y seguidos, que me habla del objetivo, y lo podemos identificar acá, de la investigación. Un objetivo es claro, tiene que ser claro, tiene que empezar con un verbo infinitivo, si no, no estamos dando a conocer el objetivo. Les menciono esto porque he leído artículos en el que en el resumen no es claro el objetivo de la investigación. También es importante, y aquí lo menciona, que es qué se hizo, cómo se hizo, que es importante, que es la parte metodológica, qué es lo que se obtuvo, y al final se cierra, que lo podemos ver, la evaluación fue positiva, pues los profesores señalaron un alto grado de satisfacción en las diferentes dimensiones y se da un resultado muy breve de toda la investigación. Algo importante es que en el resumen, cuando el lector, cuando el revisor o el editor de la revista lee el resumen, se da cuenta de la estructura completa del artículo. Y luego ya va a ir mirando si se cumple cada elemento que está acá. Otro elemento que me he encontrado es que en el resumen mencionan un objetivo, pero cuando veo al final de la introducción, donde concluyen con el objetivo y la pregunta de investigación, mencionan por allá que la finalidad del artículo, si arriba decía evaluar, abajo colocan la finalidad del artículo fue demostrar. Pero si arriba en el resumen dicen que fue evaluar una práctica, ¿sí? Un taller, un programa, y abajo me dicen, concluyendo en la introducción, los antecedentes, y ya para ir cerrando ese apartado, me dicen que el objetivo, la finalidad fue demostrar, por ejemplo, la eficacia del programa, completamente divorciado del resumen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los que escribimos el artículo, si son dos, tres o es una persona, que lo que haya escrito en el resumen tenga una completa coherencia con lo que está establecido en el desarrollo del artículo. Por esto se puede observar posiblemente algunas revistas muy exigentes que reciben cientos de artículos puede ser rechazado porque no hay una coherencia entre lo que yo digo que dice el artículo y lo que está dentro del artículo. Por eso, cuando hablamos del resumen, estamos hablando de una síntesis de 250, 300 palabras del artículo, no más, porque tampoco es que yo explique completo el artículo ahí, sino que doy los elementos que me permiten a mí con las palabras clave, y ojo acá con las palabras clave, porque siempre es importante buscar las palabras en un tesauro, y yo les recomiendo el tesauro de la UNESCO. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una revisión por un tesauro, es que cuando yo las coloque y publique la revista, y se va a la base de datos, va a ser más fácil identificar las palabras clave de mi artículo. Si yo coloco educación, currículo, aprendizajes en entornos virtuales, han sido palabras que ya revisé anteriormente en la UNESCO
que sí están en el tesauro y que va a ser más fácil para los motores de búsqueda que mi artículo tenga más alcance, más impacto y pueda ser encontrado más fácilmente con las palabras que conectan el título y toda la estructura del artículo. Eso es importante cuando yo empiece a pensar en esas palabras clave. También es importante que las palabras estén entre 4 y 6 palabras clave. He revisado artículos que vienen 8 palabras clave, como también he revisado que vienen 2 palabras clave. No es posible que en 2 palabras clave ya piense resumir todo lo que dice el artículo. En 4 a 6 es lo recomendable según los estándares internacionales. ¿Sí? Eso es importante tomarlo en cuenta. Luego viene esta parte fundamental que es la introducción. Aquí estamos haciendo un elemento paso a paso desde el título hasta llegar a la revisión final, ¿no? La introducción presenta el problema específico del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en la introducción se encuentran ambigüedades. La introducción de un artículo científico es lo que en una investigación ha hecho a nivel de marco teórico, estado del arte y antecedentes de la investigación. No puedo presentar una introducción como que si fuese una introducción de cualquier informe en el que yo estoy dando, ¿sí?, una información de lo que contiene el informe. Eso no es una introducción en una investigación científica. ¿Sí? Yo empiezo esta introducción presentando el problema de investigación que he venido trabajando. ¿Cuáles son los estudios que hay previos de este problema de investigación? Los antecedentes de la investigación. ¿Qué se ha escrito sobre el problema que yo estuve investigando? ¿Qué hay de la literatura? ¿Qué dicen los teóricos? ¿Cuáles son las líneas que existen a nivel teórico de ese problema de investigación? La introducción es clave porque me va a servir para que cuando yo esté allá en el apartado de discusión, haciendo un diálogo con lo que yo encontré, con lo nuevo que me encontré en mi investigación y veo que hay en la literatura que están en la misma línea o que no están en la misma línea de lo que yo encontré. ¿Y cómo utilizo a estos autores? Pues me voy a la introducción, lo que he colocado allá y hago una referencia en la discusión de los autores encontrados y colocados en la introducción. Por supuesto, para un artículo científico que deben ser más o menos entre 20 y 25 páginas, incluyendo las referencias, yo pude haber tenido un informe de 40 páginas, 50 páginas y toda una cantidad de información de la investigación que debo saber cómo trasladarla a 20 a 25 páginas. ¿Sí? Ese es un reto porque muchas veces nos emocionando escribimos mucho y creemos que el artículo puede ser publicado en 40, 50 páginas y no es así. Tiene que ser entre 20 y 25 páginas, que es como el estándar en varias revistas. En otras le piden hasta 15 páginas, incluyendo referencia, lista de referencias. Entonces, tenemos que tener una gran capacidad de síntesis, una gran capacidad de resumir lo que he encontrado en la literatura, en el marco teórico y plasmarlo en la introducción. ¿Sí? Veamos entonces un ejemplo. Si nos vamos al que estamos acá, que es importante también ir revisando este del que les mencionaba en la revista Apertura, podemos ver que siempre el resumen va a llevar la parte en español e en inglés. Si el artículo está en inglés, tiene que llevar este resumen en español, ¿no? Y con, que es importante, la introducción. En este tipo de revista, como lo hacemos también nosotros en diálogo, siempre están las dos columnas, ¿no? Que es importante también ir viendo. Pero también aquí en el portal que se los quiero mostrar, por ejemplo, si nosotros miramos un artículo nuestro, y ustedes lo pueden ver en diálogo, van a observar que compartimos elementos muy comunes como el resumen, el abstract. Ustedes ven el diseño muy parecido, las palabras clave, quiénes son los autores y la introducción. Está acá. Observen la introducción con sus subtítulos, que es importante que se aborde ahí lo que se ha escrito, los antecedentes de la investigación. Y ven ustedes que puede ser alrededor de 3 a 5 páginas si observamos este ejemplo que teníamos por acá
como está estructurado, y esto influye mucho en el programa de diseño en el que ya se hace la maquetación, porque en Word yo puedo tener muchas más páginas, pero cuando hago esta configuración ya se hace menos, ¿no? Por la cantidad de páginas que se piden en Word. Entonces aquí podemos ir viendo ciertos subtítulos también de la introducción. ¿Qué elementos son los que se han investigado, etcétera, ¿no? Hasta llegar al método. Para muchas revistas, en métodos, nosotros particularmente en diálogos estamos mirando este apartado como metodología, ¿sí? Esto varía también, es posible que en otras revistas se utilice distinto, ¿no? Entonces, la introducción, el abordaje teórico de la introducción tiene que ir amarrado con estos antecedentes de la investigación, no más de 5 a 7 años de antigüedad lo que encontremos. Es decir, que nuestro tema, si es mucho más actualizado, pues las referencias y los autores que yo estoy consultando no deberían ser mayores a 5 años. Eso es importante también que lo tomemos en cuenta, ¿no? No vamos a poner literatura muy antigua cuando sabemos que hay una gran cantidad de producción académica reciente sobre la temática que estoy abordando. Como la introducción ya es producto de la investigación que yo ya hice, ¿no? Es decir, yo hago la investigación para luego escribir el artículo. No hacemos la inversa, ¿verdad? No escribimos el artículo y pensando que después voy a hacer la investigación. Es importante que yo haga la investigación para luego saber qué elementos colocar dentro de mi artículo. Vamos al siguiente elemento, que me interesaría que ustedes me digan y que puedo escuchar. ¿Se puede usar herramientas de inteligencia artificial para este apartado? Para todo el tema de la construcción. También está esta actividad en NIRPOD y quiero que me hagan una votación acá. La siguiente es justamente esta pregunta. Perdón, voy a irme directamente a la pregunta. Aquí. Colóqueme, por favor, si este apartado que acabamos de mirar se puede utilizar herramientas de IA, que es un tema actual que están tocando todos los académicos, investigadores, editores sobre la producción académica con inteligencia artificial. Por favor, los que están ahí, que tenemos ahí 31 en la plataforma NIRPOD, colóquenme si este apartado de introducción yo puedo tener herramientas de IA. Colóqueme si está de acuerdo, no está de acuerdo, si se puede utilizar o qué piensa, ¿no? Porque está ahí un campo para que pueda escribir. Me gustaría leerlos. Dice Mario, de acuerdo que se pueden utilizar. Dice Ana María, sí, excelente. Vamos a otros comentarios. No importa si ha publicado o no. ¿Qué piensa usted? Ok, vamos entonces, excelente. Ahí ya mencionaron una palabra clave, excelente. Creo que sí. Considero que sí es posible, se construye adecuadamente en prompts, dice María José Ulín. A mí me gusta hacerlo con mis propios medios, excelente. Si se puede, excelente. Pienso que sí es posible. José dice, no lo veo como conveniente si la introducción es la esencia de la realidad, de lo realizado, dice, no tiene sentido. Se puede utilizar, claro que forma ética para obtener otro punto de vista. Yo las usaría para revisar el texto, buscando correcciones, etcétera. Mónica ahí sí puede utilizar, pero dependerá de los lineamientos y políticas de la revista si lo acepta. Excelente. Muy bien. Aquí hay una variedad de elementos importantes, desde que es una herramienta de apoyo. Estoy completamente de acuerdo. Es un elemento que hay que tomar en cuenta. Segundo, lo ético de lo que yo voy a hacer, qué tanto yo voy a colocar ahí en esa introducción de inteligencia artificial. Porque lo que me importa en la introducción también es la fuente. ¿Qué autores usted está utilizando ahí? Si los domina, si los conoce dentro de su campo de conocimiento. ¿Le puede servir para hacer un rastreo, una revisión de la literatura? Sí. ¿Le puede servir para categorizar y clasificar artículos en su año? Sí. Pero hay que siempre revisarlo por alucinaciones que nos brindan. Pero hay otro elemento importante que por ahí menciona, si esto es permitido por la revista, como aquí estamos en redacción de artículos para una revista, si la revista lo permite. Vamos a mirar entonces qué decimos nosotros en relación con esto.
¿sí? Me voy acá a nuestro portal de la revista de diálogos. Y nosotros por acá tenemos vamos a mirar ahora mismo, quiero mostrarles donde tenemos un apartado, creo que aquí lo hemos colocado en cuestiones éticas. Hemos puesto un apartadito por ahí donde hablamos un poco de la inteligencia artificial. Y quiero mirar también si para autores lo hemos puesto por acá. Aquí. Cuando usted vaya a la revista y vea en autores sobre el uso de la IA en el artículo. Observen lo que hemos puesto. Si el artículo enviado a la revista Diálogo ha sido elaborado con el apoyo de una inteligencia artificial en cualquier etapa de la investigación, es decir, introducción, metodología, análisis de resultados, los resultados, la discusión, las conclusiones, etcétera, deberá indicarlo explícitamente dentro del artículo y al momento de enviarlo a través de la plataforma OJS, debe comunicar en qué apartado se ha utilizado la IA. Para la revista Diálogo es sumamente importante que se cumplan los más altos estándares éticos de investigación científica. Queda a criterio del equipo editorial de Diálogo la aceptación de un artículo que haya usado IA. Esto lo van a encontrar en muchas revistas científicas, algunas mucho más desarrolladas y otra de manera concreta, diga si ha utilizado IA o no ha utilizado IA. Desde nuestra postura, el apoyo de una herramienta para la construcción de una introducción es importante valorarla y la aceptamos como un apoyo. Pero en la introducción yo necesito ver ahí la fuente, necesito ver ahí los autores, necesito ver ahí el campo de conocimiento en el que usted domina y escribe. Claro, el apoyo está en clasificar, buscar, que le ordene por año los más recientes, lo más antiguo, que le ayude a generar información de cuáles son los elementos que le permiten clasificar el artículo. Pero usted ya tiene el artículo, pero usted ya tiene la literatura, usted ya tiene los antecedentes y a partir de lo que ya tiene, le ayuda a la IA a clasificarlos. Pero si usted le deja a la IA que le haga la introducción y no busca esto, ahí no es permitido que se pueda publicar un artículo científico. Como apoyo lo dijeron ahí, lo dijeron con ética y si la revista lo permite. Entonces, utilizamos los artículos porque los artículos tienen una fuente, porque los artículos han pasado por un proceso riguroso de revisión para ser publicados y por lo tanto debemos irnos a las bases siempre de datos. Lo que nos ayuda es que en el mar de información que yo encontré, poder clasificar por año, por categoría, lo más reciente, el vacío que cumplió esa investigación, etcétera. Y a partir de ahí me sirve para tener los últimos, digamos que son 10, 15, y escribo la introducción a partir de eso. Los leo y escribo. ¿Sí? También me puede servir para el artículo que yo clasifiqué, hacer resúmenes. ¿Sí? En esa línea se puede utilizar. Pero también si usted ha copiado y pegado, tiene que ser explícito y debe indicarlo en el artículo. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos el artículo por una herramienta de detección de inteligencia artificial y si descubrimos que el artículo tiene un gran porcentaje y es un elemento que puede llegar a ser plagio, entonces podemos como equipo editorial decir no es publicado el artículo porque tiene esta cantidad de elementos de inteligencia artificial. Si yo la utilizo de apoyo, pues va a salir ahí que es apoyo, ¿no? Es decir, un porcentaje bajo de utilización de IA, porque lo he utilizado para clasificar, para ordenar, para mirar la información. Si se recuerdan, cuando no teníamos el apoyo de IA, ¿qué hacíamos en la literatura? ¿Qué hacíamos cuando encontramos artículos? Bueno, para algunos una tabla, para otros un Excel, donde colocamos el título del artículo, el autor, el año, el resumen, las palabras clave, qué es lo que se ha escrito, cuál fue la metodología, qué enfoque utilizó, qué instrumento, cuáles fueron las conclusiones y vamos con cada uno de estos artículos clasificándolos en un Excel para que a partir de ahí podamos construir nosotros. Pues esto lo puede facilitar una IA una vez tengamos los artículos. Pero ¿cuál es la base? Tener
los artículos, que yo conozca quiénes son los autores de esos artículos. Eso es importante que los podamos tomar en cuenta, ¿no? Bien, vamos entonces avanzando con el siguiente elemento. Bueno, dentro de la introducción ya les mencionaba, hay que tomar en cuenta estos elementos, los antecedentes, la relación del estudio con la teoría, es justamente lo que les decía, cómo encontramos esos teóricos, cómo encontramos esas líneas y conocemos nosotros los autores. No es posible que yo escriba un artículo y no sé quiénes son los autores que coloqué ahí. Es que conozco los autores porque es mi campo de investigación. Los conozco que han escrito, qué es lo que han dicho estos autores en la literatura, implicaciones teóricas y prácticas, y termina la introducción, lo que yo les mencionaba, con un objetivo o hipótesis, y muchas veces cierra con la pregunta de investigación. ¿Sí? Por ejemplo, identificar los factores que contribuyen a la deserción en programas de educación a distancia. ¿Sí? Esa es una pregunta. El objetivo puede ser, por ejemplo, bueno, la pregunta puede ser cómo identificar y el objetivo A, identificar los factores, etcétera, ¿sí? Que permiten o inciden en la deserción de programas de educación a distancia en la Universidad Don Bosco, por ejemplo. ¿Sí? Esto es importante porque a nosotros como editores nos dice la introducción está completa, por lo tanto podemos seguir avanzando en la revisión y podemos ver la metodología. Esto de la metodología es importante también porque viene todo el apartado de metodológico, pero no describen muchas veces cuál fue el uso ético de cómo se manejó la data o los datos o la base de información. La metodología es cómo se realizó el estudio. Es un elemento crucial porque es importante decir cómo yo manejé los datos. Si yo hago una encuesta, ¿cómo manejé los datos de estas personas encuestadas? ¿Fue anónimo? ¿Se dieron a conocer datos? ¿Se vulneró datos? Si yo voy a hacer entrevistas, tengo los consentimientos informados de los papás si fueran con niños, tengo la firma de los papás. Si yo hice, por ejemplo, en medicina o en ingeniería o en química o en biología, si yo hice una práctica con una persona o con un animal, tiene que decir en la metodología cómo cuidó la parte ética, cómo logró que estos sujetos, ¿sí?, hicieran el experimento y cómo se desarrolló. Esa parte es importante que muchas veces se deja por fuera o con muy poca importancia. Luego ya sabemos, la metodología tiene que decir el enfoque de la investigación. ¿Sí? El enfoque es investigación cualitativa, cuantitativa o es mixta. ¿Quiénes respaldan teóricamente el enfoque de la investigación? Si es cualitativa, ¿qué dice sobre la línea de la investigación cualitativa los teóricos? Si es cuantitativa o si es mixta, ¿cómo se abordó? Luego, el diseño de la investigación. ¿Qué diseño fue? Si fue cualitativa, fue diseño fenomenológico, fue estudio de caso, fue etnografía, si fue teoría fundamentada. ¿Qué diseño de investigación? Si fue cuantitativa, ¿es no experimental o es experimental? Si es no experimental, ¿fue transversal o fue longitudinal? ¿Y de qué alcance? Alcance exploratorio descriptivo, alcance correlacional, ¿qué tipo de alcance tenemos? Eso es importante que se establezca la metodología. Instrumentos de recolección de datos. ¿Qué instrumentos son los que apliqué en cada enfoque? Si lo hice, por ejemplo, mixto, si lo hice solo cualitativo, ¿qué instrumento? ¿Cómo los validé? Ese es otro elemento que muchas veces no viene descrito en la metodología. ¿Cómo validé los instrumentos? ¿Fue por revisión que yo hice, por ejemplo, a expertos en el tema? ¿Sí? ¿Apliqué alguna estadística, ¿sí?, para saber la confiabilidad de ese instrumento? Eso tiene que estar escrito. Y si apliqué un instrumento, ¿qué versión aplicó? Porque es otro elemento que muchas veces no se incluye, no se coloca, ¿sí? Entonces, la metodología es sumamente importante y tiene que ver el tema de la definición de operaciones de variables, si estamos utilizando variables, hipótesis para más cuantitativo, el tema de categorización para lo cualitativo,
característica de los participantes que son la muestra, esa población que yo tomé y luego qué participantes me apoyaron en la investigación, cómo hice la recolección de esos datos, ¿sí? Cómo, bueno, lo que yo les mencionaba, cómo esto me ayuda al diseño y al análisis de los datos. Esto tiene que estar en la metodología. La metodología del cómo yo hice el estudio es fundamental porque puedo encontrar vacíos ahí. Por ejemplo, si yo hice una investigación mixta, pero en realidad todo lo que está ahí es una descripción bien cualitativa, la investigación finalmente es cualitativa con el apoyo del enfoque cuantitativo, pero no podemos mencionar que es mixta si lo que yo desarrollé, lo que yo hice en el abordaje de ese objetivo, de esa pregunta de investigación, metodológicamente es cualitativo, con un apoyo de, por ejemplo, estadística descriptiva. Entonces, es investigación cualitativa al final, no es una investigación mixta. Las investigaciones mixtas son investigaciones complejas en el que aborda el fenómeno desde la mirada cualitativa y cuantitativa y que muchas veces cuando hablamos de los paradigmas de la investigación, que ahí podemos entrar en un paradigma interpretativo, en un paradigma positivista, en un paradigma sociocrítico, podemos ver en este último sociocrítico cómo enlazar esos son enfoques cualitativos y cuantitativos en el mixto, para que se dé a conocer de lo que yo hice, cómo lo hice y que el revisor o el editor esté satisfecho de la investigación y diga, cumple con los estándares para ese abordaje metodológico. Yo lo veo desde el punto de vista de educación. Puede ser que algunos colegas ingenieros lo vean desde un abordaje de ingeniería, que utilizan a lo mejor una ruta distinta, pero en educación, en ciencias sociales, utilizamos estos elementos para publicar en revistas de educación o de ciencias sociales. Una metodología rigurosa que permite dar cuenta de lo cómo yo hice la investigación, ¿sí? Para publicar en revistas indexadas, ¿no? Eso es fundamental. Sí. Otro elemento importante que me gustaría conocer, ¿consideran que podemos usar IA para este apartado de metodológico? Hoy que estamos también con esto de tantas herramientas y que les quiero compartir también algunas, ¿sí? ¿Qué consideran ustedes? ¿Consideran que sí podemos usar herramientas de IA para todo el abordaje metodológico o consideran que no? Podemos irnos aquí a NIRPOD y para los que aún no han participado, porque veo que hay varios que ya hicieron sus aportes, coloquen por favor si consideran que en este apartado metodológico podemos utilizar herramientas de IA. Y si alguien la ha utilizado, ¿cómo la ha usado? Porque también sería importante. Podemos ahí hacer este muro y abordar estos elementos. Ahí nos damos unos segundos para que ustedes escriban la idea o si quieren escribir que sí o que no. De los que estoy leyendo que habían aportado, Napoleón decía acá, que también lo considero relevante, yo las usaría para revisar el texto buscando correcciones de estilo y de ortografía, más no así para generar todo el contenido. Sí, exactamente. Hay ahora herramientas que me permiten hacer una revisión a nivel de estilo, a nivel ortográfico, que me pueden dar unas mejores ideas de lo que yo ya escribí. El cuidado que hay que tener ahí es que no le vaya a cambiar la lógica, la adecuación, la coherencia, la cohesión del artículo y la sintaxis, porque entonces le estaría generando ya una propia redacción de la IA y puede ser una redacción que no sea humanizada. Hay ya herramientas que humanizan el texto, ¿sí? Pero se puede ir alejando de la idea que usted quiere. Por eso el uso de la IA, yo lo comparto con varios colegas, es que yo conozco del tema y por eso la utilizo, porque yo domino la temática, mi campo y por eso la uso. Si yo no la domino, pues voy a creer lo que me está dando que así es, al menos en los campos de educación, de ciencias sociales, de humanística.
Dice Carlos Domínguez, asunto de fondo no considero adecuado. En el apartado metodológico con enfoque cualitativo, dice María José Ulín, utilizando análisis semiótico, considero que es un tanto complejo porque se utilizan autores y conceptos específicos desarrollados. Mónica dice, tal vez solo la usaría en la introducción, en la revisión de la idea, pero solo como apoyo. Muy bien, vamos en esa línea, los comentarios que me parece muy bien. Dice Mónica, he utilizado la opción de sistematización con IA en Atlasty, que es un software excelente para el análisis cualitativo. Considero que me ayudó a profundizar en las categorías de interés, me ahorró mucho el tiempo en la sistematización, pero es importante considerar el idioma que trabaja. Excelente. Así está también herramientas como MaxQDA Miner, que usted puede hacer análisis cualitativos a través de una herramienta y que uno lo menciona en la metodología que utilizó para hacer codificación abierta, por ejemplo, o hacer códigos y sacar categorías que son emergentes a partir de herramientas como MaxQDA Miner, por ejemplo, ¿no? Entonces nos permite a partir de ahí utilizar una herramienta, pero utilizamos en la metodología qué tipo de software y cuál fue la versión. Lo mismo pasa con SPSS. Utilizamos la versión 25, 26, la colocamos. ¿Sí? Atlasty también y cualquier otro programa estadístico que me ayude a ahorrar tiempo, a sistematizar. No me hace el trabajo, sino que me ayuda a la sistematización, me ayuda a generar las categorías, pero ese análisis lo tengo que ir desarrollando yo, ¿sí? Por ejemplo, en MaxQDA Miner yo subo la entrevista, empiezo a clasificar las categorías, veo todas las que se repiten, veo estadística de frecuencia, digamos un poco descriptiva, y luego voy sacando las categorías que van emergiendo. ¿Por qué? Porque llego a una saturación teórica, es decir, que ya no hay más nuevo. Esto es lo cualitativo, no hay más nuevo para ir sacando nuevas categorías. Entonces yo me quedo con lo que ya logré de tanto que yo subí de entrevistas, de focus group, de entrevistas semiestructuradas, llego a una saturación teórica donde ya no hay más cosas nuevas. Por lo tanto, clasifiqué, me ayudó el programa a generar todo esto, sí, pero yo tenía en mente, sí, toda la lógica de cómo trabajar en las entrevistas, en los focus group, lo que yo ya iba clasificando y que me ayudó el programa a ayudar a ordenar todo esto, ¿no? Hay muchos más comentarios aquí que me parece muy enriquecedor, que estén muy activos y comentando. Napoleón dice, ¿la podríamos usar para revisar si las citas y referencia APA están correctas? Es una pregunta que hace Napoleón. Yo le mencionaría que para ello y respondiendo a la pregunta de Napoleón, utilice Zotero. Y aquí está y lo tengo abierto porque se los quería mostrar. Utilice Zotero y utilice Mendeley para hacer las referencias y no se complique. Zotero y Mendeley son gestores bibliográficos revisados, gratuitos, adecuados para hacer lista de referencia y citar dentro del texto. No se complique con otras herramientas. Zotero es magnífico para que usted pueda utilizar los metadatos que ya genera y luego utilizarlo en un documento de Word. En los talleres de APA que brindamos con biblioteca, una parte, el 23 de abril, voy a tener un taller de APA desde la UDB virtual, donde ahí voy a abordar Zotero y Mendeley de cómo utilizarlo de manera adecuada. ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden mirar las redes en las que vamos a publicar justamente ese taller, 23 de abril, sobre la norma APA para citas de tecnologías emergentes. Y ahí utilizo Zotero, hago ejercicio en Zotero y Mendeley. Son excelentes gestores bibliográficos para hacer referencia. Y Zotero ya me dice referencia o ya me da para la referencia de la séptima edición de APA, pero lo más interesante es que si en la revista me dice, no, no es en APA, vamos a publicar en la IEEE porque usted se equivocó de la revista, y entonces solo tiene que irse a preferencia en Zotero y luego de eso cambiarlo a otro sistema de citación y ya lo tiene. Que de APA pasó a la IEEE sin problemas, de la IEEE pasó a Vancouver sin problema, o a Harvard o a Chicago sin problema. Pero no va a ir haciéndolo uno a uno, sino solo cambiando las preferencias. Eso lo podemos hacer en Zotero y lo podemos hacer con Mendeley para gestores bibliográficos de citación de APA.
Muy bien. Vamos entonces avanzando acá con estos apartados y luego viene este de resultados. Resume los datos recopilados y analizados de los datos, ¿no? Es un resumen de los datos que hemos recopilado y el análisis de los datos. El apartado de resultado es importante porque es describir, bueno, el apartado de allá arriba metodológico es cómo lo hizo y acá yo resumo esos datos que son muchos, que son grandes, que yo he recopilado y empiezo a describir dentro de este elemento qué información es la que yo encontré y cómo la analicé. Y empiezo a describir. ¿Me apoyo de qué? De figuras. Me apoyo de tablas. Pero no es que yo voy a poner figuras y tablas que al final son lo mismo. O pongo tablas o figuras, que para eso se llama APA, es tablas o figuras. No ilustraciones, no son dibujos, no son mapas, es o es tabla o es figura. Pero ojo, si es una tabla es porque estoy organizando, ordenando la información, clasificando la información y es figura porque es posiblemente un dibujo, una ilustración o es un esquema al que yo le he puesto figura porque entra en esa categoría y lo que me permite es sintetizar, me permite como lector de ese artículo, ¿sí? Que yo cuando lo lea pueda mirar que esa información es adecuada, que es ad hoc al texto y que se describe. No pongo tablas sin describirlas, no pongo figuras sin hacer alusión a la figura, porque no son figuras aisladas, no son tablas por colocar tablas que adornen al artículo, no, son tablas esenciales y puntuales, eso lo dice APA. APA dice, coloque tablas, pero que si son esenciales y puntuales para resumir algo, si no, descríbalo mejor. Eso es importante, ¿no? También apóyese de imágenes, de elementos que contribuyen, que le ayuden o de figuras. Lo mismo, la palabra imagen entra en esta categoría de figuras, ¿no? Entonces, el análisis de este apartado es muy importante porque yo empiezo a describir, ¿sí? Esta información. Aquí le he puesto una pequeña captura que ustedes pueden buscarlo en la revista del portal de revistas de la universidad, la revista Diálogos, y conocer los artículos que hemos venido publicando para que ustedes vayan conociendo un poco la estructura de esto. Pero principalmente las revistas lo que buscan es esto, que es un apartado muy importante donde se vean tablas y figuras que han sido producto de esa recopilación que han hecho de manera una síntesis, ¿no? De manera eh, resumida, vamos a llamarle, porque de pronto yo tengo muchas tablas o tengo demasiada información y tengo que hacer una síntesis de ello en la tabla o tengo que hacer un esquema o un mapa para describir lo que encontré y a eso APA le llama figura también, ¿no? Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Bien, ¿qué también hay en el apartado de resultados? Reporta los datos resultantes de los objetivos, porque no nos hemos olvidado del objetivo general ni de los objetivos específicos que en su momento colocamos en la investigación. Entonces, yo doy cuenta de cómo se cumplió este objetivo de investigación específico, doy cuenta de cómo enlazo ese resultado con lo que he escrito en el apartado de introducción o al final de este donde coloco el objetivo general, la pregunta de investigación y luego ya abordo el tema metodológico. Por supuesto, cuando yo he hecho la investigación, tengo completo todo, ¿no? Tengo, por ejemplo, objetivo general, objetivo específico, tengo estado del arte, marco teórico, marco metodológico, marco legal, si en el caso aplica, ¿no? Todos estos elementos de la investigación. Pero cuando hago el artículo, pues me adecuo a la metodología de introducción, metodología, resultado, discusión, que son los elementos de un artículo de investigación empírica, ¿no? Entonces hago todo un resumen, una síntesis de tanta información que yo ya tengo de la investigación. Y aquí está la labor del investigador, de esa labor de escribir, de sintetizar, de sistematizar todo lo que yo tengo de información. Por eso es importante tener estas competencias de cuántas páginas, debo escribir, cómo lo tengo que escribir, cómo lo tengo que sistematizar, porque es un verdadero reto tenerlo en 15, 20 páginas. Algunas revistas que son bien exigentes, que piden 15 y es una investigación empírica muchas veces, es decir, inédita, o también se conoce como investigación original. Luego viene esta otra parte que son el apartado de la discusión. La discusión es sumamente importante porque aquí
empiezo a interpretar los datos que ya analicé, que encontré en el apartado de resultados, sin repetirlos, sin volver a decir lo que ya está allá en el apartado de análisis de resultados, porque entonces no tendría sentido, ¿no? Volver a repetir. Yo lo que hago es interpretar, inferir esos resultados, pero voy de nuevo a la literatura y empiezo a dialogar con los autores. Por ejemplo, si yo menciono que la tecnología en, por ejemplo, el ámbito educativo mejora, según los resultados de mi investigación, mejora en los aprendizajes de los estudiantes cuando aplicamos metodología activa de aula invertida, y yo coloco, y allá en los antecedentes coloqué investigaciones y autores que hablan evidentemente de la metodología de aula invertida, yo puedo colocar en la discusión en línea con lo encontrado por ejemplo, Vegas 2022, la metodología activa de aula invertida mejora el aprendizaje o el rendimiento en los estudiantes de programas a distancia. Contrario a lo que manifiesta, por ejemplo, Chávez 2024, que en su investigación determinó que los estudiantes se distraen al utilizar aula invertida y no llevan leídas las lecturas, por ejemplo. Y usted empieza a hacer este contraste, este diálogo en la discusión para que tenga una fundamentación y también se vea cómo usted va concluyendo su investigación, porque en los artículos de investigación científica no se pide el apartado de conclusiones, termina en discusión. A veces los autores colocan conclusiones y muchas veces las aceptamos, pero si ustedes revisan, por ejemplo, las que les he mostrado Comunicar, y ya les voy a mostrar un portal de la UPS, Universidad Salesiana de Ecuador, vean los artículos de investigación científica inéditos originales, no tienen apartado de conclusiones, sino que termina la discusión. ¿Por qué? Porque la discusión me va permitiendo cerrar, establecer ahí las conclusiones y decir qué es lo que yo encontré y cómo esto está en línea con lo que dice la teoría, el estado del arte, los antecedentes encontrados ¿dónde? En la introducción, colocados ¿dónde? En ese apartado de introducción. Eso es importante no olvidarlo. Entonces, la discusión explica los resultados a partir de esa teoría, los compara con estudios previos, se hacen inferencias y establecen conclusiones. Inferir es una capacidad muy importante de ir desarrollándola. No es que yo voy a inferir ya y voy a empezar a inferir de la nada. Es a partir de qué? Lectura, lectura y más lectura y escribir, escribir y reescribir, borrar y volver a escribir. Esa es la única manera de que me permita a mí hacer inferencia. Que yo lea, vuelva a leer sobre el tema, vuelva a leer sobre mi problema de investigación, lo vuelva a leer 10, 20, 30, 40 veces y lo vuelva a escribir cada vez que en el proceso que le llamamos iterativo es que yo voy a escribir, no reúno lo que quiero escribir y vuelvo al campo a recolectar más datos y regreso y escribo. Ese proceso iterativo es importante hacerlo. No es que ya lo tengo y ya lo clasifiqué. Esto lo estoy hablando para los campos en los que está mi experiencia como editor de diálogos y como investigador de las ciencias de la educación, ciencias sociales, humanidades. Puede ser que en las otras áreas de medicina, ingeniería, cambien. Esto depende de las revistas, lo que piden, depende de los campos en los que ellos apliquen. Puede ser que haya una diferencia. Pero para los campos en los que trabajamos, por ejemplo, educación, vemos que es un proceso iterativo en el que yo no logro encontrar esas categorías emergentes, no cumplo con el desarrollo de ese problema de investigación, entonces voy a recolectar más datos. Puede tomarme mucho tiempo, eso sí, pero es que es importante que lo que le vamos a dar de valor a la comunidad científica sea relevante. Y luego están las referencias, lista de referencias de todas las publicaciones utilizadas en el estudio. Si yo utilicé 5, 10, 20 referencias, todas tienen que estar ordenadas alfabéticamente al final del artículo, pero eso ya me lo da Sotero, eso me lo da Mendeley, no tengo que irlo ordenando. Si yo tengo bien los metadatos, ya lo tiene. Sí, es importante que siempre estén los autores, el título, la revista donde se publicó y el ORCID.
el ORCID de ese artículo, ¿no? Es importante que podamos tener. También es importante que yo pueda tener en muchas ocasiones, podamos tener elementos como, por ejemplo, en un artículo yo no encontré un metadatos, la URL del artículo, o no encontré, por ejemplo, un elemento del autor en las referencias, o no encontré, por ejemplo, para los que tienen revistas indexadas, tenemos DOI, que es el único, un número, objeto único de artículo, y tal vez no está el DOI. Pero cuando yo busco la fuente, encontré el DOI del artículo, entonces los metadatos de Zotero usted los puede agregar. Y para ello les quiero mostrar aquí, tengo ya habilitado Zotero y les quiero decir que si ustedes, por ejemplo, guardan un documento y ven al lado derecho los metadatos, pero hay algo que ustedes encontraron fuera, cuando ya agregaron el documento y lo encontraron fuera, usted puede editar cualquier campo de esto y poner, por ejemplo, el DOI en el caso no lo tuviera. O si usted tiene un libro y me dice es que yo no manejo algo digital, sino algo más impreso y quiero hacer la referencia, citar con Zotero, pero ese artículo o ese libro no está en la web, puede irse aquí a este icono verde y agregar cualquier cantidad de elementos que tal vez no son digitales y los puede hacer de manera manual, porque si, por ejemplo, yo agrego aquí una película, ¿sí? Me da los campos adecuados para la película, como por ejemplo la fecha, el género, el formato, la duración, el idioma, la URL, el archivo, etcétera. O sea, me da los espacios para hacerlo, ¿sí? ¿Cómo logramos mirar este elemento? Por si alguien no lo ha trabajado, yo les voy a mostrar en este momento con Zotero cómo lo podríamos hacer y cómo lo podríamos trabajar, ¿no? Entonces, normalmente yo tengo aquí el apartado de introducción. Es importante que ustedes se lean en los requisitos de la revista, si va a ir en el centro, se va a ir alineado a la izquierda, etcétera, si esto va a ir con bolts, ¿sí? Porque es importante que cumplamos lo que dice la revista, si no puede ser rechazado el artículo, ¿no? Y yo aquí tengo algo de las tecnologías y lo que voy a hacer es agregar una cita. Si yo aquí tengo algo escrito sobre tecnología, Zotero me permite una pestaña particular de agregar la citación y aquí es donde le decía. Inmediatamente Zotero abre esta nueva pestaña y dice, bueno, utilicemos cuál estilo de citación. Para campos de la educación utilizamos la séptima edición, pero puede ser que alguien diga, bueno, yo estoy en el área de medicina, utilizo, por ejemplo, Vancouver, que está aquí abajo, o utilizo la IEEE porque yo estoy en el área de ingeniería, ¿sí? Esto va a depender del campo en el que usted esté. Pero para nosotros, en el área de educación, utilizamos APA en su última edición y vamos a agregarla acá. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, yo ya leí un artículo que está muy bien, está acá guardado en Zotero y vamos a mirar acá el uso de la inteligencia artificial. Yo quiero que esto sea un parafraseo, por lo tanto no pongo número de página, no copiado y pegado, he hecho un parafraseo, tampoco es párrafo, ¿sí? Y le doy acá, OK. Y me ha colocado la cita, ¿sí? Cuando yo lo sombreo está en gris, eso significa que he utilizado un programa como Zotero. Y aquí me dice que es et al, es decir, y otros, porque APA dice que después del segundo ya se coloca et al, ¿sí? Y entonces yo ya tengo esa cita en el texto, pero también automáticamente puedo tener las referencias acá sin ninguna otra situación de colocar, por ejemplo, a pie esta referencia ni utilizar orden de inteligencia artificial, nada de eso. Zotero nos permite perfectamente y acá está. ¿Qué necesito yo para que esto esté en APA y asegurarme? Si conocemos APA, vamos a identificarlo. Bien, los apellidos, las iniciales de sus nombres, ¿sí? El año, separado esto por paréntesis y puntos, el qué, el título del artículo, la revista tiene que ir siempre en cursiva con el volumen, el número va en paréntesis pegado al volumen, sin coma, sin nada, y luego va el número de las páginas y la URL de ese artículo que viene siendo el DOI. ¿Están los cuatro elementos? Sí, están los cuatro elementos y por lo tanto yo tengo aquí las referencias. Pero resulta de que la revista muchas veces me va a decir, bueno, yo lo voy a escribir en APA, pero lo quiero publicar en la IEEE. Entonces me voy aquí a documentos de preferencia y lo voy a cambiar por la IEEE que está acá. Yo no tengo más que cambiar esto
y ya me lo cambió. La IEEE siempre pone corchetes y coloca un número, igual lo hace abajo y ya me lo cambió a la IEEE. Pero usted dice, bueno, yo lo tenía IEEE para una revisión particular, pero lo quiero de nuevo como estaba. Entonces hacemos el cambio y como estaba en la séptima edición de APA, que está acá, y lo volvemos a APA. ¿Sí? Esto es algo que funciona muy bien en Zotero y Mendeley y con esto yo voy construyendo. Yo les recomiendo que cuando ustedes empiecen a escribir el artículo, ya lo hagan desde la primera parte de la introducción, lo hagan ya con Zotero. No esperen escribir todo y las referencias las van a poner con Zotero, sino desde la primera parte. ¿Por qué? Porque aquí Zotero me sirve también como un depurador de contenido. Yo he ordenado algunas carpetas de investigación donde ustedes pueden ir viendo aquí artículos que se van a ir alojando y esto me sirve para que cuando yo clasifico aquí, yo guardo esta información, ya tengo los metadatos, yo ya he leído ese artículo que puede ser que me lo haya resumido, me lo haya clasificado una IA y ya lo tengo aquí y yo después lo paso dentro de mi escritura, de lo que yo estoy abordando acá. Entonces, de una sola vez estoy utilizando la herramienta para escribir esa introducción, para escribir ese análisis de datos, esa discusión, y luego ya automáticamente voy construyendo mi listado de referencias con la versión que yo necesito. En el caso particular, utilizamos mucho APA en su última edición y nos vamos en esa línea. Claro, es importante siempre conocer un poco de APA y saber si no hay un error, si no hay un metadato, porque la clave está que me dé los metadatos, es decir, que yo tenga los metadatos acá. Los metadatos son los autores, las palabras clave, el año, el título, la URL o el DOI, el número de página. Estos elementos son los metadatos que me van a reunir, ¿sí? Los elementos importantes para citar en APA, ¿no? ¿Sí? Yo les tengo aquí una serie de pestañas, como por ejemplo Comunicar, que es una revista muy buena, pero también les tenía acá otro portal que es la de la Universidad Politécnica Salesiana, que es hermana de la Universidad Don Bosco, donde hay algunas revistas, ¿sí? Donde ustedes pueden mirar, bueno, qué es lo que piden las revistas, ¿sí? Acá hay una serie de revistas, como también nuestro portal de revistas, lo tengo por acá, donde ustedes en este portal de revista van a encontrar, nos vamos por acá, la revista Teoría y Praxis que publica de Ciencias Sociales y la revista Diálogos. Está en construcción esta otra revista de Emergent. Pero ahorita están habilitadas la revista Diálogos y la Teoría y Praxis. Son dos revistas de la universidad que una aborda campos de ciencias sociales y la otra aborda campos de educación. Cuando nosotros ingresamos acá, es importante que como primer elemento nos vayamos quiénes son los indexadores, las bases de datos, y aquí las tenemos clasificadas en las que pertenece la revista. Por aquí también les tenía de otra revista internacional para que ustedes vean en alteridad, por ejemplo, dónde están, en qué base de datos están. Esta revista está en Scopus, por lo tanto es una revista científica bastante fuerte, ¿sí? Y tiene una muy buena cantidad de portales en los que se encuentra y cada uno de estos ha sido pues producto de una revisión, de una rigurosidad en cuanto al envío que hace el autor, el proceso que lleva, etcétera, para ser publicado. Pueden recibir muchas revistas, muchos artículos y publicar poco, porque no se trata de publicar todo lo que llega, sino más bien publicar lo que va en función de, primero, artículos empíricos, inéditos. Segundo, artículos de revisión. Tercero, artículos de reflexión. Y luego podrían ser artículos de producto de una ponencia, de un congreso, etcétera. Pero la clasificación va más por artículos empíricos o inéditos, originales, artículos de revisión, artículos de reflexión y de ahí todos los demás que pueden ser ponencias, congresos, etcétera. O artículos cortos o reseñas de libros, por ejemplo, que no son artículos científicos como tal, ¿no? También aquí, bueno, les tenía esto y les quiero mostrar que en la biblioteca de esta Universidad de Houston pueden ver ustedes las revistas en el campo de educación que son indexadas en la web de la ciencia y las revistas que están también en índices importantes de Scopus,
¿sí? Ustedes aquí ven un listado de revistas en las que ustedes pueden ir a mirar para hacer publicaciones, pero también saqué este otro listado del área de ingeniería, las revistas que están en la web de la ciencia y en Scopus de ingeniería, ¿sí? En la web de la ciencia y también de ingeniería españolas en Scopus, donde ustedes tienen alternativas para publicar, ¿no? Y buscar los lineamientos de los autores. Y bueno, y luego les tenía pues esta herramienta de Soterium Mendeley. El taller no es profundizar, digamos, estas herramientas porque vamos a complementarlo con APA en su momento para que ustedes estén pendientes de nuestras comunicaciones. Y ahora quiero quedarme pendiente de cualquier consulta, reflexión, dudas que tengan y que yo les pueda ayudar desde el rol de editor de una revista o desde el rol de investigador, pues yo estoy aquí a la orden para que podamos juntos llegar a reflexiones y conclusiones. Veo que ya hay algunos, no sé si le damos lectura a lo que ya hay en el chat. José Miguel nos dice, tengo una pregunta. Cuando indica que no se utilice A dentro del proceso, incluye el proceso de reflexión que puedo hacer con IA, es decir, el prompt no lo doy, lo doy información, no le doy información sobre el artículo, solo casos hipotéticos para amplificar la perspectiva de mi artículo. Es buena pregunta lo que menciona José Miguel Llanes. Aunque yo haya elaborado este de ampliar la información con una IA, es siempre importante revisar qué es esa información que me amplió, cómo yo la voy a colocar en mi artículo, cómo yo la voy a clasificar en mi artículo para que sea lo más correcto y adecuado posible y sobre todo lo ético que yo estoy manejando en clasificar esa información, es decir, cómo yo la estoy colocando dentro del apartado y mencionarlo si se amerita mencionarlo para que no quede esto de que cuando yo lo lea o cuando el editor lo lea, vea esta parte como que no me cuadra que haya sido escrito por el autor, sino más bien encaja el texto con elementos de la IA. A veces, yo lo veo con mis estudiantes, es un poco práctico, le voy a llamar así, identificar el uso de la IA cuando hacen los reportes por ciertos patrones y conductas que hay de la IA que me evidencian que ha sido utilizado el texto por la IA y no por el humano. ¿Sí? Hay herramientas que humanizan y que tratan de que sea el humano y que ya casi llegan como a pensar lo que nosotros estamos escribiendo, pero todos tenemos un estilo de redacción de lo que nosotros escribimos, de lo que nosotros somos, porque nos apoyamos de ese estilo, nos ayuda a saber cómo va mi idea, cómo va mi crítica, qué línea es la que yo tengo, etcétera. Y eso es difícil que le copie una IA. ¿Sí? Dice, ¿podría colocar el nombre de la herramienta para el enfoque cualitativo? Sí, se lo voy a compartir en este momento. Yo les mencionaba que está en Max QD Miner, que es gratuita y que ustedes pueden perfectamente hacer análisis de investigación cualitativa para sacar categorías emergentes y sacar categorías, por ejemplo, que sean de su investigación. Les voy a compartir por ahí una URL. Estoy buscando acá la herramienta y ya la tengo acá. Van a encontrar mucha información. Esta que les estoy compartiendo ahí en el chat, por favor, a esa denle clic, guarden este enlace para que les pueda servir y descargar. Ahí está en el chat Max QD Miner para que lo instalen de manera gratuita. Y les sirve, la versión gratuita les sirve para lo que usted requiera de la investigación. No tiene que pagar en el software. Yo he dado algunos talleres a estudiantes de doctorado en esa herramienta de investigaciones grandes que están haciendo a nivel de doctorado y me han dicho que les ha funcionado bastante bien. Dice, ¿se paga por publicar un artículo científico en una revista indexada? Muy buena pregunta. Cuando nosotros estamos en base de datos como DOAJ, Redalic, Cielo o incluso Scopus, no paga nadie para la publicación, porque son revistas de acceso abierto. Respetamos
¿sí? Todos los lineamientos que DOAS, por ejemplo, que es una base de datos muy estricta en acceso abierto, nos indica. Es decir, el artículo tiene una licencia de Creative Commons, que eso indica que no paga ni el autor, que no hay APC para esos costos, sino que los asume la institución como editora de la revista. Hay revistas que sí se pagan, yo no las recomiendo, porque hay muchísimas de acceso abierto en las que son muy buenas, excelentes, y su investigación científica va a estar en la comunidad como tal, citándose, utilizada por muchos autores que lo van a citar. Y entonces es importante que nos apeguemos a las revistas de acceso abierto, aunque en Scopus va a encontrar muchísimas revistas que no son de acceso abierto, sino son de paga. Dice, compartimos el enlace, bueno, ahí para el registro, sí, que ustedes puedan hacerlo, porque la idea es también entregarles un diploma de estas formaciones que ayudan para que ustedes puedan tener este tipo de talleres para la universidad. Es muy importante las capacitaciones que se brindan desde las diferentes áreas de la universidad. En el caso de que algún autor no esté afiliado a una institución educativa, puede hacer una publicación como autor independiente, por supuesto, desde que cumpla toda la rigurosidad académica y científica, puede publicar. No hay ningún problema. Sí se pide en un apartado que dice afiliación, pero usted puede colocar ahí dónde hizo la investigación y puede colocarlo como esa afiliación al lugar donde usted ha hecho toda la investigación, que no necesariamente va a ser en una institución. Puede hacerlo. Más preguntas. Yo quiero compartirles ahora mismo herramientas, bueno, una herramienta particular. Alguien preguntaba por ahí si, por ejemplo, se podía utilizar el tema de corrección o de estilo. Pues les quiero compartir una herramienta que se llama estilolector.com. No sé si algunos ya la han escuchado. Se las comparto en el chat para que la puedan guardar. Ahí está. Y ahí ustedes pueden ponerle párrafos y les va a decir si han utilizado mucho una palabra, si han utilizado como signo de puntuación inadecuado, y les va a dar una pequeña explicación. Es una herramienta que les va a ayudar para un poco la corrección y el estilo, ¿no? También hay otra pregunta: si existe alguna forma de evaluar si mi artículo posee deficiencia o solo dependemos de las valoraciones que brinda la revista en cuestión. Bueno, cuando se sube el artículo, pasa el primer proceso de que se acepta, y luego empieza el proceso de revisión que hace el editor o el grupo de editores en revistas grandes, que hay un grupo de editores, y luego ahí se da el dictamen. Si se acepta para seguir el proceso o no cumple con los criterios y requisitos de la revista, y se rechaza. Si se rechaza, se le da la sugerencia que pueda volverlo a publicar, no en ese número, sino en el siguiente número, o se le recomienda a otra revista. ¿Sí? No se decepcionen si las revistas les rechazan, es normal, es lo más común que puede existir. Eso me lo decía un profesor cuando estudié la maestría en La Sabana, que publicaban los profesores. Y yo les decía cuántas veces le han rechazado la revista, y me decía, bueno, una revista me rechazó, la mandé a otro, me rechazó, le mandé a otro y me rechazó, y no quiere decir que el artículo estuvo muy malo, sino que cada revista le ayudaba para construirlo, porque le decían, esto tienes vacío, en esto tienes que mejorar, y cada vez que lo enviaba, pues le ayudaba a la construcción del artículo, hasta que llegaba un momento en el que ya tenía un artículo muy riguroso y lo podía publicar. Entonces, es normal en las revistas grandes que rechacen los artículos. Es una cuestión de no darse por vencido, de no sentirse mal, pero es lo más natural es que la revista, una revista de buenas bases de datos, le rechacen. Es decir, aceptan de un montón de artículos, 3, 4, 5 artículos, y pueden ser rechazados 50, 60 artículos. Es lo más natural posible que existe en la comunidad científica, dentro de los campos de educación, de ciencias sociales, ¿no? Dice, hay una herramienta para la presentación de resultados de una investigación. Por lo general uso la predeterminada por Google de Force, pero me gustaría saber si hay otras opciones. Bueno, también utilizamos con el equipo Cognitive4Force, que es una herramienta excelente para recolección de datos. Usted puede ahí mirar, tiene para 500 entradas gratis, pero puede utilizar más. Tal vez si Felipe me ayuda colocando la URL de Cognitive4Force. ¿Me pueden brindar el enlace del medio de comunicación, ya sea para visualizar la grabación o esta sesión, o sobre el taller de APA? Muy bien, le estaremos comunicando cuando sea lo del taller de APA. Yo sé que el taller de APA siempre tiene una muy buena cantidad
de profesores porque hacemos ahí un ejercicio con Sotero y Mendeley. Ahí lo está compartiendo Felipe. Cognito4 nos ayuda a recolección de datos y pueden configurarlo como ustedes deseen. Si quiere que conteste una pregunta y la siguiente no, porque la predetermina o condiciona la pregunta, lo pueden hacer sin ninguna dificultad y eso lo logran perfectamente con Cognito4, ¿no? Si hay más preguntas, adelante. Igual pueden abrir el micrófono, no solo necesariamente con el chat, sino que pueden hacerlo sin ninguna dificultad. Pueden habilitar micrófonos si quieren una interacción, mientras yo les voy a compartir algunas herramientas que me parecen importantes que las puedan revisar. Una de ellas es Perplexity, ¿sí? No sé si la han escuchado, seguramente sí. Esa tiene un poco más, yo la he probado en algunos elementos y tiene un poquito más de rigor, como más de referencias académicas. Está por ahí el Perplexity. Y también hay otra herramienta muy buena que se las estoy compartiendo ahí en el chat para que ustedes puedan guardar este tipo de herramientas y de pronto hacerle algunas consultas, pero que son herramientas que no son tan populares como ChatGPT o DeepSeek, por ejemplo, porque son herramientas que son más académicas o que al menos la comunidad académica las utiliza más. ChatGPT sabemos que lo utiliza un montón de gente que no necesariamente le va a dar criterio académico, ¿sí? Por ahí les he compartido otra también. Ya Felipe les decía que es hasta 500 entradas, perfecto. Ahí les estoy compartiendo yo en el chat algunas herramientas para que las vayan guardando, ¿no? Son parte de las que nos pueden servir como apoyo a estos elementos de la escritura. Por aquí tengo otra herramienta que se las quiero compartir también. Esa es una que se llama SciSpace, que es muy buena porque ahí puede subir usted artículos y les va a ayudar para clasificarlos, para sacar alguna pregunta. Ahí se las he compartido en el chat. José Miguel dice, ¿qué ruta de aprendizaje recomienda para un maestrante o doctorado que es un principiante en la creación de un artículo científico? Bueno, una vez se tenga la investigación, es importante ir viendo qué revista es la que yo quiero ir publicando para un poco adecuarme a los lineamientos de la revista y a partir de ahí ir viendo los elementos que, si es un artículo inédito, los apartados que hemos visto, cómo ir construyendo esa introducción, cómo ir construyendo ese marco metodológico de todo lo que usted ya ha hecho en la investigación, el apartado de análisis de resultados, la discusión, de todo lo que usted ya ha realizado. ¿Cuál es la recomendación puntual? Que empiece a escribir, que no dude de ello, sino que empiece a escribir, borre todo lo que tenga que borrar, reescriba lo que tiene que reescribir y vuelva a escribirlo y no se preocupe, que ese es el proceso. Entonces, es de lectura, es de practicar y de revisar otros artículos que están publicados. Eso ayuda muchísimo, ¿sí? Revisar artículos que ya están publicados del campo, ver cómo fue el abordaje y a partir de ahí empezar con los pinitos, ¿no? A escribir poco a poco y luego un párrafo, luego otro párrafo, borrarlo si es necesario, pero no frustrarse. A mí me encantó un libro que me leí sobre la redacción para artículos que decía que una de las reglas, y era bien curioso porque la última era perseverar, 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 ¿sí? Es decir, no cansarse, no rendirse y escribir, ¿sí? Entonces es importante que todas las herramientas nos ayudan, todas, pero no nos van a hacer el trabajo porque si no, no tendríamos las competencias investigativas para desarrollar y escribir, discernir, aportar a la comunidad científica un conocimiento nuevo, ¿sí? Por lo tanto, váyanse siempre a la base, a la fuente, a la base de datos. ¿Hay alguna guía que considera datos sobre puntos para realizar un artículo para los que somos nuevos? Sí, Mónica, puede mirar en el portal de revistas, si gusta se los comparto de nuevo. Al menos les voy a mostrar aquí el portal de la revista nuestra, lo voy a habilitar acá, que siempre usted va a encontrar una orientación puntual, incluso las normas APA también se encuentran acá. Digamos, para los autores
acá va a encontrar en cualquier revista información puntual. Aquí le dice la estructura para un artículo tipo empírico, cómo es, para un artículo de revisión, para un artículo de experiencia educativa, para una ponencia sobre el uso de la inteligencia artificial, y el alcance que tiene la revista siempre lo va a encontrar un apartado de acerca de, y va a encontrar acá sobre la revista, es decir, el enfoque que tiene la revista y otros elementos importantes sobre el proceso de revisión, si va a ser una revisión a doble ciego, a un par nada más, etcétera, ¿no? Entonces son elementos públicos de las revistas que le ayudan y le orientan cómo hacerlo. Si usted dice, bueno, mi artículo sí es una experiencia empírica, lo que habíamos visto, el resumen, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión y la referencia. ¿Sí? Entonces va cumpliendo cada uno de estos elementos. Y aquí en la introducción, por ejemplo, nosotros hemos puesto un poco más de explicación que lo que esperamos en la introducción, para que el autor se pueda orientar ahí y no entregar cualquier actividad. ¿Listo? Bien. Dice, ¿considera que es conveniente utilizar látex como herramienta principal para escribir artículos? Es buena pregunta. Látex sé que es una herramienta que me ayuda para estructurar con cierto dominio, a lo mejor en HTML, para que yo pueda estructurar el artículo y puede venirles bien como una plantilla para la estructura de artículo. Normalmente en educación, en ciencias sociales, nosotros no revisamos o no pedimos que los autores hagan en látex el artículo, sino que lo envíen en Word y pasa todo un proceso de diseño para que ya quede así como los mostraba, dos columnas y con un diseño muy atractivo y dinámico para el lector. Nosotros lo recibimos en un formato de Word, porque sé que en nuestra área, en nuestro campo de educación, no tenemos gente que sea experta y que ya tenga una plantilla. Sé que los de ingeniería se les facilita mucho más el que haya un montaje del artículo en látex para enviarlo y exportarlo así. Sin embargo, si utilizan látex, pues, y ven que están el título, el resumen, las palabras clave, en inglés el resumen, todos los requisitos que se recomiendan en la plantilla, adelante, pueden utilizarlo. Muy bien, no sé si hay más preguntas, algún comentario, alguien que quiera abrir el micrófono, algo que quieran escuchar. Cualquier duda, estamos ahí. Como les menciono, la revista y el portal es abierto para que ustedes puedan revisar Teoría y Praxis, que es una revista con 46 números ya publicados, y Diálogos, que va a publicar el número 30 hoy en junio, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la presentación, por estar aquí todo este tiempo, por los comentarios, por las preguntas y por todo el abordaje que hemos hecho. Yo les voy a compartir la presentación de Genially. Tiene mucho más apartados que están ahí, pero se los voy a enviar a las personas de biblioteca para que ellos se las puedan enviar a todos los que se inscribieron, el enlace de Genially, para que vayan a buscar otros elementos y otras herramientas que están ahí en Genially en la presentación para que ustedes puedan profundizar, leer. He puesto algunos criterios de un artículo científico, un artículo de revisión, etcétera, pero quería concentrarme en lo más importante, que son artículos empíricos de investigación. La sesión ha sido grabada y se las van a compartir. Y junto a ello les voy a enviar el enlace de la presentación para que puedan profundizar más. Es una presentación bastante extensa y la idea es que ustedes pues puedan revisarla, ¿no? Y si tienen dudas puntuales, puedan revisarla y estoy a la orden para ayudarles, ¿no? Muy bien, gracias, muy amable por los comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. Nos encontramos o nos esperamos en la próxima, en la de taller.